Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias de vuelta por la invitación. Yo había estado el año pasado, si no me equivoco, hablando sobre el tema de la prensa, los medios, la libertad de expresión. Les pido disculpas de la voz, estoy un poco resfriado y tengo la voz tomada, pero bueno, vamos a tratar de hablar un rato de un tema que tiene que ver con los cambios en la región, donde no podemos hablar con muchas certezas, ¿no? Porque lo saben, bueno, Didier, entre otros, que ahí lo estoy viendo. Este es un tiempo cargado de incertidumbres, o sea, certezas respecto a lo que pasa o por lo menos respecto al futuro de la región, no se pueden dar. Es un tiempo de cambios, ¿no? De cambios que se están acelerando muy rápidos en la región. Cambios que nos están planteando interrogantes políticas, económicas, comerciales del futuro. En el mundo entero hay cambios, pero en nuestra región algunos se están acelerando. Es decir, hay un cambio permanente. Qué lejos estamos de aquello que decía Fukuyama, el fin de la historia. Acá, aquel planteo ha quedado totalmente fuera de la realidad, por la propia realidad. ¿Qué estamos viviendo en la región en particular? Bueno, estamos viviendo un momento de transición. O sea, salimos de un momento en el cual parecía haber ciertas unanimidades en relación a la política, a la economía. Parecía haber, digo yo, porque en realidad había muchas más diferencias de las que parecía haber. Y estamos en un momento de transición. Yo digo en un momento clave para el futuro. Quizás desde el momento actual no valoramos debidamente, pero estamos transitando un momento que puede ser clave para el futuro. La gran pregunta entonces es una transición ¿hacia qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la región? Vamos por ejemplo, en materia de integración, vamos a un Mercosur como el que está, a un Mercosur distinto, a un Mercosur solo con los países fundadores. Va a seguir actuando el Mercosur como una especie de corsé que tiene cada vez más, o ha tenido en los últimos tiempos cada vez más un significado político y cada vez menos ha sido cada vez menos un instrumento comercial y para la integración. Es decir, el Mercosur por supuesto que tiene un componente político, siempre lo tuvo. Sobre esto hay una discusión desde hace muchos años. Por ejemplo, el doctor Lacalle, Luis Alberto Lacalle, le trata de le ha quitado siempre una dimensión política, pero y evidentemente es por sobre todas las cosas un acuerdo económico, comercial que buscaba la integración, pero también tiene su origen político, en el sentido de que después de los gobiernos militares y de las dictaduras, los presidentes de la región, yo recuerdo básicamente Sanguinetti, Alfonsín y Sarney comenzaron a reunirse para apoyarse mutuamente en momentos en que el poder militar todavía era importante, y después se integraron al Paraguay. Uno puede pensar que ese fue el origen último del Mercosur, que después se transforma claramente en un acuerdo comercial. Pero en los últimos tiempos, en los últimos años, ha ido ganando mucho más su aspecto político que lo económico comercial. Es decir, ha sido un mal instrumento para los países de la región. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia acuerdos bilaterales más profundos. Ayer el presidente Tabaré Vázquez anunciaba la firma de un TLC con Chile. Él dice que es un TLC de última generación. Esto es un paso en una dirección diferente de la que veníamos transitando. Es decir, todo indica que vamos hacia, de la mano de los cambios políticos en cada uno de los países, de lo que vamos a hablar un poquito ahora también, vamos hacia cambios.
Y lo que sí parece imposible es que esto siga como está en materia de integración regional y que el Mercosur permanezca mucho más como un elemento que ata a los países y les impide crecer y comerciar, y que se haya transformado como está hoy, en un escenario mucho más de disputas, ya no solo comerciales, sino también políticas e ideológicas, que en lo que era cuando se lo creó, una herramienta para el desarrollo. Lo dijo el ministro Astori, no sé si lo escucharon, algunos lo habrán escuchado en ADM la semana pasada. Dijo que el Mercosur estaba viviendo la mayor crisis que había vivido hasta ahora, y que ya no solo tenía problemas de carácter económico y comercial, sino graves problemas institucionales, y que si esto seguía así, definitivamente fue duro, ¿eh? Dijo como que ya no tenía sentido ese Mercosur. Bueno, si hay un hecho revelador de todo esto, es una obviedad, pero es todo lo que está pasando con la presidencia del Mercosur y ha pasado en estas últimas semanas, de Uruguay, que quedó en una situación incómoda, teniendo la presidencia del grupo, que formalmente le tocaba a Venezuela, que hay países del grupo que no se lo quieren dar, que Uruguay entregó al grupo, digamos, su presidencia, y Venezuela la tomó de hecho, en un hecho bastante raro. La semana pasada, sobre el viernes, hubo algunos llamados de la Embajada de Venezuela, algunas agencias de prensa, dándoles el comunicado por el cual Venezuela se hacía cargo de la presidencia. Después esos mismos voceros, en las llamadas informales, llamaron a alguna de estas agencias a decir que no, que dieran marcha atrás con el comunicado, que eso no regía. Sin embargo, después se dio a conocer. Es decir, parece que hubo un momento allí en la que la propia Venezuela no supo bien, el gobierno de Venezuela, qué hacer en este fenómeno. Yo decía, hoy nadie puede dar certeza de hacia dónde va, hacia dónde estamos yendo. Lo que queda claro es que los cambios políticos en la Argentina, en Brasil, el cambio político, digo, la firmeza de Paraguay, están determinando un cambio. Ya no es aquel Mercosur en el cual Paraguay fue suspendido mientras Venezuela entraba por la puerta de atrás y se imponía aquella famosa frase que yo lo dije en su primer momento. Para mí fue una de las frases más terribles que se han dicho desde el fin del gobierno militar, que fue que a veces lo político estaba por encima de lo jurídico. No es solo el cambio político de las identidades de los gobiernos de la región lo que deja en evidencia toda esta situación. Ya antes, en un momento, se suponía que las identidades ideológicas de los gobiernos iban a servir para que hubiera un mejor desarrollo de la región. Todo lo que ocurrió entre Uruguay y Argentina demuestra lo contrario, y demuestra que los intereses nacionales siempre terminan prevaleciendo sobre las presuntas identidades ideológicas, que a veces ni siquiera son tales. Ahora, todos vemos lo que está ocurriendo en los países vecinos. De Venezuela también vamos a hablar algo, que es lo que está pasando en Venezuela, pero mucho más cerca que nosotros todavía lo de Argentina y lo de Brasil. Argentina y Brasil tienen dos enormes desafíos. Estamos hoy viviendo un gobierno de signo totalmente distinto del que había antes de la famosa llamada era K en la Argentina, con un presidente
bueno, cuyo triunfo sorprendió a muchos, quizás a él mismo en algún momento, pero que está tratando de gobernar con cierta moderación en el medio de un mar muy agitado. Todos sabemos lo difícil que resulta en la Argentina gobernar sin el peronismo y mucho más contra el peronismo. Macri, sin embargo, tiene algunos factores a favor. En primer lugar, el enorme descrédito del gobierno que se fue. Y en segundo lugar, la existencia de un peronismo partido quebrado, una parte del cual da también señales de moderación y quiere mostrar una cara distinta, bien diferente de la del kirchnerismo, tendiendo su mano para tratar de ayudar en este momento muy difícil de la Argentina. Yo creo que la clave, mientras en Brasil la clave es mucho más política que económica, me parece a mí, y ahora lo voy a explicar, la clave en la Argentina es la economía. Puedo estar diciendo una obviedad, pero yo ayer estaba viendo algunos programas argentinos y uno ve la inquietud que empieza a crecer en algunos sectores de la población por las medidas económicas que ha tomado el gobierno, que para muchos eran inevitables, pero es una bomba de tiempo que quedó allí, un terreno minado que le quedó al gobierno actual de verse obligado a hacer cambios en la economía, pero que tienen un costo político alto. Entonces, la clave va a estar en la evolución de la economía, en cómo funcione la economía. Pero como la economía, más allá de lo técnico, lo manda lo político, o sea, las decisiones siempre en última instancia son políticas, vamos a ver cuál es la capacidad del presidente Macri para enfrentar esta situación. Todo por ahora es como lo que yo decía al principio, un gran signo de interrogación. Yo creo de todas maneras que estamos en una situación muy lejana a la que pudo haber sufrido en su momento Alfonsín en su última etapa, o el presidente de la Rúa. Creo que son circunstancias y coyunturas completamente distintas, que Macri tiene otra fortaleza y que el peronismo hoy está mucho más debilitado. No hay duda de que en lo que tiene que ver con Uruguay, en lo inmediato, el cambio ha mejorado las relaciones bilaterales de manera muy importante, y los presidentes de los países de Argentina y Uruguay se han preocupado en dar señales en ese sentido. En el anterior gobierno del presidente Mujica, el presidente Mujica intentó dar unas cuantas señales de acercamiento y de que iban a mejorar las cosas, pero más allá digamos, de lo meramente enunciativo, nunca tuvo una correspondencia por la vía de los hechos de parte de la presidenta Cristina Fernández. Es decir, el gran desafío en lo inmediato en la Argentina, del cual nosotros dependemos en parte, es la economía. Y la economía manejada de un modo político que le permita enfrentar esta coyuntura difícil. El otro gran desafío es Brasil. La situación de Brasil es muy, creo yo, también en una transición. Yo creo que está en transición cada uno de los países, está en transición la región en general, el Mercosur, pero Brasil tiene una circunstancia totalmente distinta. Un sistema institucional con un deterioro tremendo, una corrupción generalizada que atraviesa horizontalmente a todos los partidos, una imagen en la gente muy desteñida, todo llevado a un límite que uno ve, por ejemplo, las cosas, para hablar de algo en concreto que no es político, pero que sí tiene que ver con cómo se hicieron las cosas en Brasil en los últimos tiempos, las cosas que están pasando en la Villa Olímpica, donde parece que todo
o gran parte tiene problemas hasta de construcción. Es decir, no solo hubo corrupción, sino que además se hicieron mal muchas cosas. Todo eso ha generado un descreimiento muy grande en la gente, y eso en un país tan heterogéneo y grande como el Brasil es muy complicado. Al revés de la Argentina, pienso yo, puedo estar equivocado, entonces el problema es más político que económico, porque Brasil tiene tal dimensión, la economía de Brasil tiene tan dimensión y tan fuerza, que con un poco de orden, de ordenamiento, le va a ser, me parece, bastante más fácil que Argentina la recuperación económica. El gran desafío lo tiene el sistema político, el sistema institucional y político y judicial, el conjunto de las instituciones de Brasil, para poder llevar adelante algo positivo con ese país tan grande. Y después llegamos a Venezuela, para hablar del otro socio que hoy está generando grandes debates. Yo tengo una visión muy crítica de todo esto, tengo una visión muy crítica de la propia incorporación de Venezuela, por las características del gobierno de Venezuela, pero además por los problemas del Mercosur. A mí me parecía que un grupo como el Mercosur, que tenía tantos problemas sin resolver, incorporar a otro país sin resolver los problemas que tenía pendientes, era incorporar un problema. Y además, otro problema. Y además, si era la Venezuela del chavismo, más todavía. La incorporación de Venezuela, me parece, fue siempre una bomba de tiempo. Venezuela, Chávez, hoy se habla de las amenazas de golpe contra Chávez, etcétera. Chávez protagonizó 2 intentos de golpe de Estado, él, con muchos muertos, el primero de ellos en Venezuela. No hay que olvidarse, por ejemplo, que el general Líber Seregni se negó a recibir a Chávez cuando estuvo en Montevideo. Entonces, después, cuando las cosas cambiaron y Venezuela se incorporó al Mercosur, el Mercosur lo que hizo fue comprar un problema que a la corta o a la larga iba a explotar. La muerte, Chávez, por lo menos, era un político que tenía una fuerza muy grande, un caudillo, y además en su momento manejó una enorme cantidad de dinero con el petróleo. Pero la muerte de Chávez, la baja del precio del petróleo de manera muy importante, y la aparición de Maduro, un presidente de una incapacidad absolutamente increíble en el país, ha potenciado los problemas. El problema es que hoy las dificultades de Venezuela son dificultades para el Mercosur, eso está adentro. Yo un día le pregunté a uno de los principales miembros del gobierno, del primer gobierno de Lula, y le dije, ¿y por qué aceptan, o del segundo, por qué aceptan, por qué ustedes están de acuerdo con incorporar a Venezuela? Y me dio una respuesta que, desde el punto de vista de un país que debió ser el líder en la región, o debería, podía entenderse. Me dijo muy francamente, porque nosotros creemos que lo podemos controlar mucho mejor si lo tenemos adentro que si lo tenemos afuera. Los hechos, sin embargo, no han mostrado eso. Tampoco Brasil ha asumido ese liderazgo. Y hoy Venezuela se encuentra inserta en una crisis tremenda que, como vemos todos los días en los diarios, la traslada a nuestros países, a los demás países. La democracia presupone elecciones libres, pero no es lo único para que rija una democracia. Hay muchos libros que estudian este tema, tiene que haber posibilidades de alternancia reales de poder, tiene que haber un poder judicial independiente que no lo hay en Venezuela, un parlamento que pueda trabajar con las libertades necesarias que no ocurre en Venezuela. Hay unas fuerzas además absolutamente partidizadas.
dirigentes políticos presos, en fin, una serie de circunstancias que cuando se discute sobre la cláusula democrática, etcétera, etcétera, y si tiene que haber democracia en los países para que puedan permanecer en Mercosur, hay que ver si en la discusión nos quedamos en lo meramente formal, si funciona el Parlamento, o si hay otras cosas de fondo que también definen a la democracia. Acá también está en juego aquello de lo político y lo jurídico. ¿Qué va a pasar ahí en Venezuela? Bueno, ayer, después de mucho tiempo, reconocieron las firmas recogidas por la oposición, pero han interpuesto otros problemas, ahora denunciando que se encontraron otras firmas fraudulentas, y la pelota se va tirando para adelante. ¿Cuál es el objetivo de tirar la pelota para adelante? Según parece, de acuerdo a la Constitución bolivariana, si la revocación del mandato de Maduro se da después de su cuarto año, será destituido, pero después de su cuarto año no hay elecciones, asume el vicepresidente. Entonces, todo indica que se está haciendo el tiempo necesario para que la convocatoria, el referéndum revocatorio de Maduro se pueda realizar en una fecha que asegure que si Maduro se va, por lo menos queda el vicepresidente y el actual partido de gobierno en el gobierno. Este es un elemento que no se tiene mucho en cuenta, pero que parece ser fundamental. Ya estamos en agosto y esto se cumple en abril del año que viene, ¿no? O sea que el gran partido se juega entre ahora y abril del año que viene. Lo que parece claro es que por el momento, hasta que lo de Venezuela no se solucione, el Mercosur está trabado como nunca. Y no parece haber una salida en el horizonte. Y los países de la región tienen que seguir funcionando, tienen que seguir adelante. Y forman parte de un grupo que no funciona, cuyos cancilleres, no ya los presidentes, un grupo en el que ya ni los cancilleres se pueden reunir, con un país como Paraguay que no reconoce la presidencia, con un Brasil que tampoco no lo ha dicho expresamente, pero parece que tampoco, un Uruguay que está navegando ahí entre dos aguas, y el Mercosur, por sobre todas las cosas, parece ser a esta altura una especie de salvavidas político de Venezuela, del que se agarra para tratar de ganar algo de legitimidad, que ha perdido mucho. Cuando uno conversa con embajadores de la Unión Europea, ve la irrealidad de llevar adelante un acuerdo Mercosur-Unión Europea mientras persista esta situación. Es decir, que de alguna manera pasó aquello que yo decía al principio, la incorporación de Venezuela al Mercosur era una especie de bomba de tiempo y quedamos todos atrapados por esa bomba de tiempo. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir funcionando y como yo decía hoy, por ejemplo, lo que anunció el presidente Vázquez ayer, está mirando hacia Chile, hay un tratado de libre comercio entre medio. El acuerdo del Pacífico parece ser una alternativa y mientras estas trabas no se rompan, los países del Mercosur van a tener que ir buscando, de hecho, las vías para poder comerciar, crecer en un mundo en el cual las cosas son cada vez más complicadas. Yo estaba leyendo, bueno, yo participé en un panel de una actividad del Banco Mundial donde las hipótesis de crecimiento de la región para este año y el que viene se dividen en dos. El norte de América Latina va a crecer a un determinado ritmo, pero las perspectivas de crecimiento para el sur de América Latina son muy pobres. Hay problemas para la inversión, hubo problemas de ahorro, un montón de circunstancias que hacen que
los países para poder enfrentar este mundo nuevo, en el que, o diferente en muchos sentidos, este mundo en el que Gran Bretaña se va o se quiere ir de la Unión Europea, en el que China ha desacelerado la economía y por tanto ha bajado su demanda, en el que Brasil pasa una crisis sin precedentes. Obviamente los países que integran el grupo no pueden quedar atados. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que no sabemos. ¿Qué le queda al Uruguay? Bueno, tratar de hacer los deberes con cierta prolijidad y esperar una evolución positiva de Argentina y de Brasil. Uruguay en los últimos años, ya hace bastante, después de la última crisis del 2002, ha buscado diversificar sus mercados, ha hecho cambios en el sistema financiero tratando de no depender tanto de la Argentina, pero es evidente que Argentina y Brasil siguen siendo dos referentes ineludibles, no solo por la ubicación geográfica, para el Uruguay. Una de las posibilidades, acá hay personas mucho más, digamos, acordes para hablar de esto, como el doctor Didio Perti, quizá. Una de las posibilidades, que no es fácil, es que, aunque sea por la vía de los hechos, los países fundadores del Mercosur vuelvan a los orígenes y busquen algún tipo de acción conjunta procurando los objetivos iniciales del Mercosur. Y otra es que los países aún funcionando el Mercosur empiecen a buscar caminos para profundizar sus acuerdos de manera bilateral. Para redondear, repito lo del principio, estamos en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de cambios políticos, de cambios muy profundos, perdón, de cambios muy profundos. Hubo de pronto quienes pensaban que había llegado en la región un determinado modelo económico para instalarse y no dar marcha atrás. La realidad muestra que todo es mucho más dinámico, que las sociedades son dinámicas, que la libertad es fundamental, y que lo que está pasando en Venezuela hoy, donde increíblemente, por ejemplo, se ha puesto el tema alimentario en manos de las Fuerzas Armadas y se ha decretado la obligatoriedad de determinados sectores de las empresas públicas y privadas de ir a trabajar en la producción de alimentos, demuestran que ese tipo de camino no es el camino que más ayuda a los propios países. Venezuela vive hoy una situación de carestía impresionante. De los que ustedes conozcan, yo conozco una cantidad de gente bastante venezolana que se ha venido a vivir acá. Y les cuento una anécdota muy breve. Un muchacho que se vino a trabajar acá y trabaja en una cantina, que es hijo de venezolanos e hijo de uruguayos que viven en Venezuela. Él es venezolano, se tuvo que a vivir acá, y él me contaba que los padres están comiendo una vez por día, no por falta de dinero, sino por falta de alimentos. O sea, son situaciones inimaginables para nosotros. Y el otro día estaban felices porque habían conseguido 2 o 3 panes flauta. Parece lo que estoy hablando una cosa irrelevante, pero es la de todos los días. Yo ahora estoy abierto a las preguntas. Y obviamente no hay ninguna respuesta concreta sobre estos temas, salvo, repito, que estamos en una época de transición. La gran duda es una transición hacia dónde. Muchas gracias. Perdón, yo quería hacer una pregunta referente al punto de vista del Paraguay hoy, que parece ser una cosa muy interesante. Bueno, Paraguay siempre, yo mismo en mi charla hablé poco de Paraguay.
Paraguay en general es un país que, como de alguna manera, como que llama menos la atención. Fue el último en incorporarse al Mercosur original, digamos, ¿no? Cuando Argentina, Brasil y después Uruguay negociaron. Fue el último en incorporarse a la transición política, fue el último en incorporarse al Mercosur. Sin embargo, todo indica que tiene una dinámica económica importante. Muchos uruguayos han invertido en campos en el Paraguay. Y bueno, el gran tema de Paraguay estuvo relacionado con ese cambio de gobierno que hubo, que le costó la suspensión del Mercosur, y que esa suspensión fue aprovechada para incorporar por detrás a Venezuela. A mí me parece que Paraguay va a ir jugando un papel creciente, y de algún modo ya está teniendo un protagonismo mucho mayor que antes. Por ejemplo, en este episodio con Venezuela, desconociendo la presidencia de Venezuela y habiendo sido protagonista en la decisión de no participar de una cumbre de presidentes e incluso de cancilleres mientras estuviera esta Venezuela. Se me ocurre que Paraguay, por muchas razones, pero políticas y económicas, va a tener un protagonismo mayor. Ha sido siempre un socio político natural del Uruguay, y bueno, eso es un poco lo que pensaba. ¿Había otra? ¿No más preguntas? Está. Bueno, muchísimas gracias.